Hola, soy Kiki Pertíñez y bueno, les doy la bienvenida esta noche a este live. Como saben, los que se conectan van a saber que esta noche estaremos hablando con Julio Gisbe. Julio, aparte de ser compañero, Julio ya se conectó. Julio, aparte de ser compañero, tiene unas características muy interesantes porque Julio proviene de la banca. Y en un quiebre de vida, en un cambio, bueno, pues ha llegado a ser un promotor de organizaciones sociales y culturales. Y además, desde un punto de vista muy interesante, que es el punto de vista de la economía social. ¿Por qué estamos hablando de esto en Boom? Bueno, ya lo van a ver. Voy a invitar a Julio. Hola Julio, ya te estoy invitando. Déjame, Julio, si quieres envíame la solicitud para entrar. Vamos a ver. Ok. Bueno, buenas noches a quienes se están conectando. Le estoy enviando la solicitud a Julio. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto les voy contando un poco. Boom. Boom es, como saben, aquí está. Mientras lo agrego, bueno, Boom es un proyecto que junto con Tamara Bryson, que además ya está conectada. Tenemos adelante. Hola Julio. Hola, ¿qué tal? Dame, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Estoy muy emocionada de que estés con nosotros en Boom. Le decía a quienes ya se han conectado que Boom es un proyecto que junto con Tamara Bryson propone una comunidad. Y es una comunidad que justamente promueve el intercambio entre artistas y agentes culturales. ¿Y por qué está un hombre como Julio acá hablándonos justamente de este tema que es, bueno, la economía vista desde otro punto, ¿no? Como desde un bien común, desde un punto más social, más integral. Porque cuando uno está comenzando proyectos como los, por ejemplo, hola Tamara, proyectos como los que estamos haciendo en Boom, conceptos como los que trae Julio son sumamente interesantes. Julio, yo ya te presenté un poquito, pero me gustaría que comenzáramos presentándote tú mismo. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación, ¿no? En segundo lugar, Kiki y yo nos conocemos por, bueno, un máster que compartimos juntos. Estamos con otros compañeros, dimos un off, ¿verdad? En la Sí, fábrica sobre el tema que sí. nos trae hoy. Y bueno, yo he trabajado en la banca durante casi 30 años y simultáneamente trabajaba o colaboraba con movimientos alternativos en el ámbito de la economía y de la banca, ¿no? De la financiación diferente a la tradicional, ¿no? Concretamente, los últimos 10 años, a partir de una publicación de un libro mío que se llamaba Vivir sin empleo, pues me dediqué en profundidad a lo que es el movimiento de las monedas locales, los bancos de tiempo y las redes de intercambio, que digamos que son como las tres estructuras más conocidas de economía alternativa que pueden existir actualmente, ¿no? Y bueno, pues para eso estoy aquí, ¿no? Para comentaros o para comentarles las otras posibilidades que hay más allá del dinero, ¿no? Que yo creo que es importante, en primer lugar, conocerlas y en segundo lugar, pues tomarlas en práctica, ¿no? Porque son, digo, complementarias e incluso en ocasiones han sido alternativas, porque el dinero a veces no hay dinero, no hay financiación, no hay inversión. Y esta es una fórmula muy ingeniosa de poder crear actividad del tipo que sea, ¿no? En este caso, actividad cultural y artística, ¿no? Desde esta nueva economía, ¿no? Efectivamente, de hecho comento porque están conectados además personas que forman parte de Boom, que no solo como artistas, sino que a través de su talento han ayudado a que por lo menos nuestro proyecto se lleve adelante. Esto es un proyecto que llevamos Tamara y yo adelante, sobre todo con nuestro capital relacional, porque las personas que forman parte y que nos han ayudado a hacer la página web, por ejemplo, como están ahí por ahí está Ronald, por ahí está también Making Fans, todos ellos han contribuido con nosotros justamente a través del intercambio. Pero lo interesante
es que de lo que tú vas a hablar ahora va un poco más allá del intercambio meramente y además que casi siempre yo he dicho que es, muchas veces se entiende como una correspondencia de yo te doy algo y o sea, tú me das algo y yo te doy algo. Y aquí el concepto es muchísimo más amplio, más formal, está más medido, mesurado y además tiene un impacto yo creo que mayor. Vamos a hablar, Julio, comenzaríamos, yo diría que nos cuentes, ya me dijiste por encima cuáles son, pero te pediría que por favor comencemos hablando de esas, digamos, herramientas económicas alternativas, así me gusta llamarlas a mí, corrígeme por favor si no es así, ¿ok? Dime, descríbeme como que las principales, cuáles son sus características para que cada una de las personas que se está conectando entienda cómo esto puede ser utilizado en el medio cultural. Vale, perfecto. Bueno, yo cuando empecé con todas estas iniciativas, comencé en los años 90 en una primera crisis, que fue la del año 92-93, que concretamente se le daba más importancia al hecho de la comunidad, al hecho del colectivo, por encima de la herramienta, que en este caso era la moneda social, ¿no? En esos momentos fue cuando se hablaba de redes de trueque o redes de intercambio, ¿vale? Posteriormente, y enlazando ya con esa segunda crisis que podemos ver en el 2000, del 2008 al 2012, ahí se habló más de la herramienta, en este caso de la moneda social, ¿no? De aquello que nos permitía crear economía, ¿no? Pero no así de la cuestión comunitaria, que para mí me parece fundamental, ¿no? Ahí abandonamos, curiosamente, yo creo que por una visión más utilitarista o más, si me permites decirlo, capitalista, Ujú. darle más importancia a la herramienta que a lo comunitario, ¿no? Que a Efectivamente. lo social, ¿no? Más a lo económico que lo social. Que para mí no es que fuera un error, sino que, bueno, fue un desarrollo distinto. Entonces, yo te diría que todo esto comenzó con las redes de trueque o redes de intercambio en Inglaterra y en Ujú. Canadá, y culmina ahora con blockchain, con las criptomonedas, pero con algunas criptomonedas especiales o concretas, ¿no? En todo este camino, que te diría que viene desde los años 80 hasta ahora, pues ha habido miles de experiencias de monedas comunitarias, de monedas locales, de monedas alternativas, tienen muchas denominaciones. Aparecieron mágicamente los bancos de tiempo en Estados Unidos, simultáneamente en Japón, para también cubrir ciertas necesidades concretas más vinculadas a lo social. Lo cultural y lo artístico aparecieron en diferentes contextos también, porque incluso hubo monedas locales promovidas por agentes creativos, agentes culturales creativos en muy diferentes países. Ujú. Hablaremos de Brasil porque es muy interesante ver cómo la cultura allí, en este caso las artes han utilizado una moneda social de una forma muy efectiva. Hablaremos también de los bancos de tiempo, porque yo creo que también es una herramienta poderosa. Importantísima, sí. Que cómo utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Para poder intercambiar, pero yo no olvidaría lo que he dicho antes, ¿no? El aspecto comunitario. Como tú bien has dicho, todos nos hacemos favores entre todos, ¿no? Y todas, ¿no? O sea, es decir, oye, hazme una web, tal, no sé qué. O sea, más bien entre amistades, ¿no? Que amistades, Ujú. pues bueno, es como una microcomunidad, que es como una extensión de la familia, pero lo interesante es cuando haces una comunidad extensa, ¿no? Donde ya empiezan a encontrarte con personas no conocidas, pero quizás con los mismos aprietos económicos, pero también con una inquietud en primer lugar, trabajar, ¿no? Que es importante, y en segundo lugar, una vocación cultural y artística que quieren, bueno, desarrollar, pero que a veces no tienen el factor económico, digamos, como a su favor, ¿no? Entonces, bueno, pues estas herramientas pueden ser o bien una alternativa o bien un complemento. Siempre jugamos con esas dos palabras. O es Sí, algo perdón que te complementario. interrumpa porque hay un factor que tú mismo me has enseñado a través de nuestras conversaciones que tiene muchísimo que ver con el tema también de la cercanía, ¿no? Y el objetivo que tienen también de Ajá. integración. Exacto, la proximidad. Y luego también, Exactamente. también me gustaría compartir también la cuestión de lo sistémico, es decir, que no Ujú. se quede en algo endogámico, ¿no? O sea, es decir, yo creo que las comunidades son cuanto más diversas, más ricas, ¿no? O sea, yo he conocido experiencias de bancos de tiempo culturales y creativos, pero
se enriquecen más cuando incluyen a otros colectivos dentro de sus redes de intercambio, ¿no? Ujú. Cosas como si hablamos de vecindad o hablamos de barrios o hablamos de proximidad, en un barrio hay artistas, pero también hay profesores, también hay alumnos, también hay vecinas, hay una amplísima, ¿no? Una amplísima variedad de personas con diferentes necesidades, pero lo importante ahí es lo artístico, lo profesional en este caso, ¿no? Que es el motivo de la charla de hoy. Pero repito, que iniciativas las hay. O sea, en Italia hay bancos de tiempo que trabajan solamente en ámbitos como la música, por ejemplo, Ujú. y, bueno, y también hablaré de otros fenómenos, por ejemplo, en Colombia también hay otras redes también de bancos de tiempo, de creativos, apoyados por instituciones, en fin, hay diferentes iniciativas, ¿no? Y diferentes herramientas para poder implementarlo. Es Como verdad que estamos esto, hablando con Latinoamérica, perdona que te interrumpa, me interesaría mucho que hicieras una definición casi literal de qué es un banco de tiempo, porque tal vez nosotros estamos más familiarizados, pero hay algunas personas que estoy segura que están escuchando esto por primera vez. vale, correcto. Mira, permíteme antes de hablar del Banco del Vale, Tiempo, voy a hablar del crédito mutuo, que es la magia vale, que hay para vale. crear el tiempo dentro de un banco de tiempo, pero también dentro de una red de trueque, ¿no? Que funciona con la misma herramienta, que es el crédito mutuo, ¿eh? Es una palabra poco compleja, pero que ahora cuando os lo explique, pues lo vais a entender perfectamente, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El que imaginemos que, bueno, tanto Kiki como yo formemos parte de una pequeña comunidad de barrio y estemos con otras 4 o 5 personas, ¿no? Todas juntas constituimos una comunidad de intercambio, llámese red de trueque, llámese banco de tiempo, es la misma regla y el mismo funcionamiento, lo que pasa es que la moneda es distinta, en un caso es el tiempo, en otro caso es como queramos llamarla. Y en esta situación de estos 5 personas que estamos en este banco de tiempo, yo, por ejemplo, con Kiki le voy a pedir que me haga un diseño de una página web, ¿no? Porque ella es diseñadora de webs y me hace un diseño de una web bueno, pues tarda 3 horas en hacerlo. Vamos a hacerlo en formato tiempo. Entonces, es un banco de tiempo, es decir, cada uno tenemos una cuenta en tiempo igual que cualquier banco, o sea, que cualquier aplicación bancaria. De hecho, ahora mismo hay aplicaciones que son exactamente igual que una aplicación de un banco. Tengo una cuenta corriente en tiempo, tengo un saldo en tiempo. En este caso, si yo le he pedido que me haga aquí una web, le voy a pagar 2 horas de mi tiempo, le voy a hacer una transferencia de mi cuenta en tiempo a su cuenta en tiempo. Y esto no es un trueque, o sea, no es que ella me deba a mí ahora, no, tengo que hacerle algo a Julio porque él me ha hecho, no. Esto es lo interesante de lo que se llama el trueque multirrecíproco, que llamaron los argentinos a partir de todas las experiencias alternativas que sucedieron con el corralito, ¿no? Y entonces, bueno, ahí utilizaban tanto la noción de prosumidor, que es que el que produce y consume, Ujú. tanto la noción de multitrueque o de trueque multirrecíproco. Entonces, lo curioso es que Kiki, con ese saldo, con esas 2 horas que tiene, imaginaros que ha hecho más servicios a más gente, ¿no? A otra persona de estas 5 le puede pedir que le haga otro servicio, ¿no? Imagínese, pues, un plan de marketing, ¿no? Entonces, la otra persona dice, hay un plan de marketing y le paga 3 horas por eso. Con la aplicación le hace una transferencia de 3 horas, la otra persona con esas 3 horas puede jugar con las otras 5 personas, pedirle un favor. Aquí la rueda se mueve cuando no solo pedimos, sino ofrecemos. O sea, es decir, aquí Kiki ha hecho una petición, pero también ha recibido un servicio. Y esto, claro, cuanto más personas seamos, más rico es. O sea, imaginaros, claro, aquí hablo de un ejercicio de 5. Imaginaros un ejercicio de 500 personas o de 6.000 personas, como pasa en Ujú. Brasil en algún banco de tiempo, donde, claro, la riqueza ya es inmensa. ¿Por qué? Porque todas nuestras aptitudes están puestas a disposición de los demás. Y yo con la aplicación puedo ver en qué consiste ese mercado. Imaginaros un banco de tiempo más normal que ese de Brasil que comento de 6.000, de 200 personas, yo lo primero que miro son los recursos que están a mi disposición, ¿no? Entonces, aparte de la web de Kiki, tendría pues inglés, francés, la capacidad de hacer una mudanza, en el ámbito artístico, a lo mejor, pues, si soy músico, me pueden dejar pues, unos aparatos de megafonía o me pueden dejar una mesa de mezclas. En fin, todas esas cuestiones las encuentro. Aquí podéis decir de forma gratuita, pero no es gratuita. ¿Por qué? Porque yo pago en horas por esos servicios. Pero si os dais cuenta, estamos haciendo
transacciones comerciales o económicas sin dinero, Mm. simplemente con la variable tiempo. Aquí hay una cuestión muy importante en el banco de tiempo o en cualquier red de moneda local que funcione de esta manera, que es la confianza mutua. O sea, es decir, Mm. la confianza de que todos vamos a cumplir, la confianza también de la proximidad, aunque hay bancos de tiempo internacionales que funcionan a nivel global, a nivel mundial, de esas experiencias hay. Pero lo importante, claro, es la proximidad, o sea, es decir, la confianza, el conocernos. Repito que cuanto más enriquecedor es, cuanto más gente del barrio participa. No Claro, sé si digamos más o como menos... que, perdón, la confianza es como los lingotes de oro de otra época que Sí, soportaban justamente la economía y la emisión de divisas. De alguna cor- manera ese es como el ejemplo, ¿no? correcto. La confianza realmente está detrás de cualquier experiencia monetaria, incluso del euro o del dólar. Si la gente no confía en que el euro o el dólar, que detrás no hay nada, solo deuda, vale y es útil, si no hubiera confianza, el edificio se vendría abajo. Claro, ¿Por qué? Porque la gente dudaría de esa unidad de intercambio. En este caso, claro. nuestra unidad de intercambio son las demás personas, sus aptitudes, sus habilidades, sus conocimientos, sus servicios, incluso sus productos, porque estamos viendo en algunas experiencias de bancos de tiempo, que es mi especialidad, también tengo que decirlo, que se están intercambiando productos o en fórmulas incluso revolucionarias de pensar, como está pasando en Chile, que el 70% de tu economía personal se puede mover por estas redes y el 30% por la economía formal. Te hago una pregunta. Dime. Cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿hablamos principalmente de servicios o también puede haber productos? Mira, también puede haber productos. Sí que es verdad que a nivel de Europa, digamos que la legislación es como más restrictiva respecto a algunas transacciones, ¿no? Y Ujú. también hay que tener una cierta precaución respecto incluso a intercambios de conocimientos. Mm. En los bancos de tiempo, por ejemplo, españoles dependientes de un ayuntamiento, que los hay más de 100 bancos de tiempo en España, tú no puedes dar clases de inglés constantemente, porque una academia de inglés te puede denunciar y puede decir, oye, que... Pero también hay una cuestión lógica. Cuando no hay dinero para pagar una clase de inglés, bienvenida sea la clase de inglés en un banco de tiempo. Claro, Entonces hay que entender el contexto, ¿no? O sea, claro. que... Y luego hay bancos de tiempo comunitarios que realmente hacen lo que les da la gana, porque realmente el enriquecimiento de todos sus usuarios y usuarios es todo lo que está a tu disposición, sin dinero. Y eso Claro. lo que hace es empoderar a colectivos que generalmente se les suele denominar parados, marginados, vulnerables, en fin, algo que el sistema desecha, pero que nosotros le damos el valor suficiente como para fortalecer su autoestima y poder ser útiles para ellos mismos y para la sociedad más próxima, ¿no? Para el vecindario, ¿no? Este es un poco el eslogan social, pero es real. O sea, es real. Estamos hablando de realidades concretas en muchos lugares del mundo, no solo con divisa a tiempo, sino también con otro tipo de divisa, que eso es lo interesante también. El poder crear tu propio dinero, ¿no? Con esta herramienta tan fácil. Y además es muy interesante porque, por ejemplo, ya que tenemos tanta audiencia relacionada con Latinoamérica, y hay mucha gente que se conecta desde Venezuela, por ejemplo, en economías tan complicadas como esta, de hecho me gustaría que hablases brevemente, aunque no fue el mejor sistema, pero fue cómo comenzó, por ejemplo, en la época del corralito en Argentina, justamente cómo comenzaron con el tema de la moneda social. Es simplemente una pequeña píldora para que entiendan un poco por qué se generan, cómo generan y qué aportan, ¿no?, a la sociedad. Claro, ustedes saben que en el corralito lo que sucedió es que los bancos cerraron y no podías sacar tu dinero del banco, ¿no? Entonces, claro, de repente no existía el dinero. Entonces surgieron, no de forma mágica, porque las redes de trueque ya existían 2 años antes, bueno, diría que incluso 5 años antes del corralito ya existían estas redes comunitarias, ¿no? Entonces fue muy fácil implementarlo porque ya había una estructura para poder implementarlo. Entonces ahí, digamos, las buenas prácticas del corralito, de las redes de trueque que dieron de comer a más de 6 millones de personas directa e indirectamente, pues fue que tú, cuando te acercabas a la feria, te daban dinero, te regalaban dinero para poder empezar a comerciar.
Eso digamos que es como un tipo, va más allá del crédito mutuo. Esto es otro tipo de experiencia muy interesante que es en una situación de emergencia donde no hay dinero, crear una nueva economía. Entonces tú tienes que crear billetes, creas esos billetes, pero das una pequeña cantidad de billetes cuando la persona se incluye en el nodo, porque funcionaba por nodos, por unidades de X miles de personas. Entonces, cuando tú te apuntabas al nodo, recibías una cantidad de billetes que tenían un valor y tú ibas a la feria. En la feria iban miles de personas con sus productos. Curiosamente, en esa época, una persona que trabaja en una fábrica de zapatos, como la fábrica de zapatos no podía pagarle y quería seguir, evidentemente, produciendo, le pagaba en zapatos. A lo mejor le daba 30 pares. ¿Qué hacía? Llevar esos 30 pares de zapatos a esa feria. Y con esa feria los vendía. Y la gente que quería tener una primera experiencia de trueque, se gastaba muy rápidamente el dinero y decía, bueno, ¿cómo puedo seguir? Pues con esa palabra mágica de el proconsumo, ¿no? La prosumición. Es decir, consumo, pero también produzco. Entonces la gente empezó a hacer pues tartas, comida, bueno, o a vender todo lo que tienes en casa, ¿no? Porque a veces yo creo que los seres humanos acumulamos prácticamente todo, ¿no? Más que los hámsters, ¿no? O sea, es una cosa que solo lo experimenta uno, ¿verdad? Cuando hace una mudanza, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puedo acumular tantas cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo vendes todo y entras dentro de ese proceso de producción y de consumo con moneda social, no habiendo dinero. Y ese es un muy buen ejemplo que se puede utilizar en cualquier lugar. Requiere organización, requiere otras cuestiones también, porque en el caso de Argentina, hablábamos del 2002, ahí, claro, los billetes eran en papel y hubo un problema de falsificación y el sistema se vino abajo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, claro, porque estamos hablando de millones de personas. Y el factor confianza es cuando se empieza a debilitar, cuando son muchas personas las que están en juego. Y es lo que le pasó al sistema argentino de trueque, que en un año se vino abajo completamente. Claro, claro, pero era muy interesante cómo empieza justamente, ¿no? De esa centrífuga a funcionar y todo lo que puede generar. De hecho, justamente como hacer un billete puede ser algo tan costoso, es que también toma muchísimo sentido para cosas como todo este tema de blockchain y esa evolución Correcto, hacia ahí. Eh, correcto. te quería hacer una pregunta, eh, que esto es algo que cuando estábamos hablando del tema, lo hablé con Tamara varias veces, lo hablé con varias personas más y me decían, ¿cómo se ponderan esas horas? Es decir, ¿es lo mismo la hora de un doctor que la hora de un diseñador? Bueno, vamos a ver, en principio sí. O sea, dentro de un plazo de tiempo, la norma general es que la hora de un ingeniero aeronáutico vale lo mismo que la hora de una ama de casa, de una, en fin, de cualquier trabajo, de lo más Ujú. normal a lo más especializado. No obstante, siempre es un acuerdo entre dos personas. O sea, a mí me puede venir, digamos, un médico especialista y dice, mira, no te preocupes tal, pero yo no te puedo. Esto es una situación ficticia, claro, pero Ujú. puede pasar, ¿no? Mira, mi hora es que, bueno, es lo que es y te tengo que cobrar 2 horas por una simple media hora en la que voy a estar. O un ejemplo más claro, fíjate, el tema de canguros, ¿no? A veces necesitas dejar tus hijos con una canguro y no encuentras a nadie, ¿no? Y dices la oportunidad, dices, bueno, a alguien para poder engancharla es el valor que le das a las cosas, ¿no? Tú necesitas un canguro sí o sí. Y dices, mira, te doy 2 horas aunque esté solo una. Es un acuerdo entre dos personas. Entonces, yo te voy a pagar porque lo necesito, ¿no? Eso es el tema del valor y el precio, ¿no? Que Ujú. también, que también pasa en las monedas locales, ¿no? En Chile lo llaman el aprecio, no lo llaman el valor, ¿no? Entonces, el aprecio que le dan a las cosas, ¿no? Por darle un sentido más social al verdadero valor que tiene cualquier intercambio. Claro, muy interesante. Hay muchísimos comentarios muy interesantes, ¿no? Otto, efectivamente, Otto Balabén dice que lo de la falsificación se pudiera y de hecho Otto se ha resuelto con base tecnológica, efectivamente. Eh, no todos a la misma velocidad, por lo que he estado investigando, pero hay unos casos de éxitos muy interesantes. De hecho, solo para que sepan, y esto fue un dato que además me enseñó Andreina Mujica, que es una de las artistas que forma parte de Boom y que además estudia con Juli y conmigo en el mismo máster, que uno de nuestros artistas, Ricardo Benaim, en algún momento también desarrolló
una moneda. Claro, en Venezuela el tema de la devaluación siempre ha estado muy presente, ¿no? Demasiado presente, tanto que empezamos a ahorrar con otras monedas. Pero bueno, esa es otra historia. Te quería preguntar algo que preguntaron por ahí, que es, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se pone en práctica un proyecto con, por ejemplo, un banco de tiempo? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un equipo promotor, ¿no? Un equipo promotor mínimo, ¿no? Porque un banco de tiempo no funciona solo. O sea, requiere una dinamización, requiere informar a la gente, a las personas interesadas. Si ya hay un colectivo fantástico, ¿no? Porque es simplemente elegir una de las muchas plataformas que hay y empezar. O sea, realmente empezar, conocer un poco el funcionamiento y, repito, dinamizarlo. Muy importante, porque un banco de tiempo no funciona solo. ¿Qué significa dinamizarlo? Bueno, que la gente se conozca, que se utilice bien la plataforma. Las plataformas ya actualmente están muy desarrolladas. Hay incluso apps en los móviles o en los celulares para poder entrar exactamente igual que un banco, exactamente igual. La tecnología igual, también hay tecnología blockchain por en medio. En fin, sería elegir plataforma y realmente comenzar. Eh, Repito, hay muchas plataformas muy sencillas de implementar. Repito que hay unas primeras variables que hay que resolver. En primer lugar es si va a ser una red de intercambio, si va a utilizar el tiempo o no, si quiere utilizar otro tipo de divisa también es posible. Aquí siempre está muy en juego el tema del valor de la identidad, ¿no? O sea, es decir, si yo vivo, y eso lo vemos mucho en Latinoamérica, ¿no? O sea, si en un contexto muy concreto, imaginaros, ¿no? En la Amazonía, pues evidentemente por una cuestión identitaria, pues le pueden llamar con un nombre concreto y darle una paridad al valor, ¿no? Evitando a lo mejor la cuestión del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo plantea problemas, pero también plantea cosas, digamos, óptimas que tiene que aceptar el grupo. El banco de tiempo, claro, la hora es como, digamos, un valor como muy universal, todos tenemos tiempo. Eh, Incluso lo que hace es deseconomizar un poco el proceso, ¿no? Porque, pero claro, necesitas una paridad respecto a la moneda de curso legal, ¿no? Que tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder valorar las cosas en tiempo, o sea, si intercambias productos, ¿no? Y luego, evidentemente, es mucho más fácil a la hora de intercambiar un servicio, pues hacer esa doble paridad, ¿no? De decir, por ejemplo, 10 euros igual a una hora, en fin, o 7 euros, en nuestro caso aquí en España, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Es hacer un contravalor. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, digamos que es más dúctil, más maleable de cara hacia, digamos, hacia los poderes públicos, no hablar de moneda social y sí de banco de tiempo, porque hablar de moneda social inquieta, digamos, a los poderes públicos, porque en ocasiones algunos compañeros nuestros han tenido serios problemas. Concretamente hablaría de África en algunos países donde han implementado monedas sociales y han tenido graves problemas porque realmente, digamos que la ley llevada al extremo viene a decir que el único que puede emitir dinero es el Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido situaciones realmente calamitosas que se pueden evitar pues con una moneda a tiempo, eso es evidente, ¿no? Pero yo les contaría aquí, si me permites, la Claro, experiencia que estamos teniendo en Rosario, la ciudad de Rosario, por con favor. el tiempo de Rosario, una experiencia muy vinculada también a la cultura, con compañeras y compañeros de allí que trabajan en el ámbito de museológico, en el ámbito de los museos y en el ámbito también de los derechos humanos, y sus sinergias con una moneda local que se llama Moneda Par y que funciona con una plataforma en blockchain muy interesante, pero que lo que hacen es intercambiar sobre todo productos, ¿no? Entonces ellos han creado una plataforma conjunta en blockchain para intercambiar productos y servicios, ¿no? Ellos utilizan dos monedas. Una moneda par, que es una moneda social al uso, que tiene un contravalor en pesos argentinos, y utilizan también horas. Las horas tienen un contravalor en moneda par y en pesos argentinos, pero que revisan cada trimestre. ¿Por qué? Por la inflación que tiene el país, ¿no? Evidentemente, tiene que
que revisarlo. Pero ahí crean como dos mercados internos. Uno, por un lado, el mercado interno de los productos, digamos, de lo básico, del sustento, y luego un mercado, digamos, más, ¿cómo decir?, más etéreo o más, digamos, inmaterial, que es Claro, intangible. exacto, que es más, que se vincula al conocimiento, que se vincula a la educación, a la cultura y a las artes. Y esa es la parte a la que se dedica los gestores del banco de tiempo. Digamos que hay como dos grupos gestores. Uno que se preocupa de lo básico con su moneda social y otro que se preocupa de la cultura y de las artes, que es el banco de tiempo. Y utilizan la misma moneda, que es moneda par. Y esa es una herramienta, esa es una experiencia, un prototipo que estamos sacando allí para no olvidarnos de esa parte básica que a veces necesitan también los creativos, ¿no? O sea, y la gente de cultura, ¿no? No hay que olvidarse de ese aspecto, ¿no? Y también nos permite un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Crear una comunidad polivalente, no homogénea, sino Heterogénea. heterogénea, efectivamente. Ujú. ¿Dónde están artistas? ¿Dónde están, en fin, dónde están gente de la cultura? Y donde están todo tipo de personas que pueden acceder además a servicios culturales que normalmente no pueden acceder a través de su tiempo, ¿no? A través de su moneda local. Y es muy bonito porque generalmente las personas que trabajamos más en el ámbito social vemos que no llegan, ¿no? O sea, que lo cultural y lo artístico no llega a una gran base de la población. ¿Por qué? Porque está más preocupada del vivir día a día, ¿no? Nosotros lo que queremos es involucrar también lo cultural y lo artístico en la vida diaria de muchas personas, ¿no? Siempre, siempre que exista esa base que nos permite la moneda social, ¿no? Entonces, jugamos un poquito. Y es una bonita experiencia que, bueno, vamos a ver, es un prototipo Parece que, interesantísimo. sí, Te que hacen, se... te Dime. hacen aquí una pregunta que me parece muy interesante, que dice, en Brasil vi hace unos 10 años un sistema que se llamaba fuera de eje. ¿Era eso un banco de tiempo? Pregunta Otto. Mira, no, no era un banco de tiempo, era crédito mutuo. Crédito mutuo, Ujú. lo mismo que un banco de tiempo, pero la moneda no se llamaba tiempo, se llamaba Cubocard. Era una Ok. moneda digital y una moneda física. Esa es de las experiencias más bonitas que se han hecho con moneda social y con grupos culturales en Brasil, ¿no? Y además gente joven. Yo la recomiendo su investigación. Nosotros lo comentamos en nuestra charla, ¿verdad? El CuboCard, hay más experiencias, pero esta concretamente para mí es emblemática, ¿no? Hubo otra experiencia con el Portu, creo que se llamaba el Cortu en Paraguay, por un promotor cultural que no prosperó. Y yo vamos, CuboCard para mí es Fora do Eixo, es de las, digamos, de las experiencias más interesantes, ¿no? Y además era tremendamente alternativo, creaban sus propios festivales. Actualmente ahora Fora do Eixo está más vinculada al tema de los medios, con Media Ninja, con una agencia alternativa de comunicación, o sea, se han Ok. dado cuenta de la importancia que tiene la comunicación. También hay que pensar cuál es el entorno en el cual se mueven ahora los movimientos, digamos, alternativos brasileños, ¿no? Con unas Ah, ciertas, aparte de la pandemia, pues restricciones políticas, ¿no? claro, sí, el marco legal también, y hay un montón de cosas alrededor de eso. Eliseo dice, la riqueza hoy, según las Naciones Unidas, es el conocimiento, ya no es la cantidad de dinero, nunca más cierto, ¿no? Te Correcto. quería comentar otra cosa, ¿no? En el caso de comunidades como Boom, particularmente, que son comunidades que existen sin fronteras. De hecho, nosotros siempre decimos que somos una comunidad sin fronteras. En nuestro caso hay 22 artistas que están en 12 ciudades de 8 países diferentes. Eso sin contar con los agentes culturales que se nos unen, ¿ok? Que también forman parte de esa comunidad, que están también en muchísimas ciudades. Al estar Tamara y yo, que como comentaba al inicio, Tamara es mi dupla en la creación de Boom, de esta comunidad, pues tenemos muchísimos enfoques en que los agentes culturales hoy en día estén en Francia y en España, principalmente, más no todos, ¿no? Eh, Te quiero preguntar, ¿habría la posibilidad de que nosotros tuviésemos la capacidad, las herramientas, las condiciones, mejor dicho, ¿no? Las condiciones para generar
un banco de tiempo, aunque no estemos todos circunscritos a un mismo lugar geográfico, a un mismo punto geográfico? Mira, ahí hay webs que ya lo están haciendo. O sea, yo te diría, por ejemplo, Time Republic ya lo hace a nivel mundial, o sea, porque llevan 10 años trabajando en este ámbito y tienen experiencias en Colombia de bancos de tiempo culturales y creativos, ¿no? Por ejemplo, pero también tienes Ciclos, que es una aplicación que simplemente con publicitarlo en una web propia es suficiente. Tienes también CES, tienes muchas plataformas. O sea, yo te invitaría pues a investigarlas. Ya sabes que tienes todo mi apoyo para Sí. verlas. Es muy sencillo porque francamente es como crear una red de Facebook o de cualquier otra aplicación, pero con la posibilidad de poder implementar qué es lo que ofreces, tus ofertas y tus demandas. Y tener una pasarela de pagos y de cobros, igual que un banco. Y estas Oh, lo tienen. Dime. no, no, que es fantástico porque te oigo y a medida que más te oigo, claro, el inicio, cuando uno revisa y hace una investigación muy somera, siempre te dicen que los bancos de tiempo son una herramienta que justamente por el tema de la proximidad nacen y a partir de ahí pues se genera este tema de integración social, ¿no? Uh -huh. Y como decía Dalia en uno de los comentarios anteriores, Dalia Ferreira, quien vive en Lyon, dice que ahí se usa mucho. Aquí también en Madrid lo vemos muy frecuentemente. De hecho, en Lavapiés recuerdo que había una, ubico varios, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que normalmente ese paradigma yo creo que ya se rompió y eso va muchísimo y se hace muchísimo más universal, no solamente por la tecnología, sino por factores comunes como pueden ser intereses, valores, usos. Y me encanta el tema que agregas, ¿no? Que es la diversidad, la heterogeneidad que debe tener esta comunidad para que verdaderamente sea eficiente. Porque si lo haces todo muy igual, pues va a resultar, y esto es una reflexión, va a resultar muy difícil que entre iguales intercambiemos cosas, porque si somos iguales, pues no hay complemento. Uh -huh. Y ahí es donde me parece sumamente interesante todo lo que comentas. Como estamos próximos a cerrar, eh, voy a leer algunas preguntas y aprovechen para hacerlo de alguna manera. Ronald Quiroz, Static Project, pregunta, ¿intercambio de medio y comunicación? Ah, se acaba de unir también Zaira. Este, porque el tiempo normalmente la gente lo entiende, por eso te preguntaba antes, muchas veces se entiende solo como servicios, como lo, sabes, etéreo y no solamente lo físico. Ronald, si quieres, una de las cosas que podemos hacer es replantear la pregunta para yo leérsela y seguimos. Pero lo que quería comentar es que a partir de ahora vamos a empezar con una sesión de preguntas y respuestas porque ya estamos por terminar. Este, no sé si alguien tiene más preguntas. Yo tengo una que habíamos eh, pensado también al inicio de todo esto, que era, ¿me puedes dar los mejores tres ejemplos que conozcas aquí en España? En España, de banco de Sí, tiempo, sí, de banco de tiempo sí, general. sí. No tiene que ser de nuestra área, sino Hombre, yo te general. digo, sabes, aquí tenemos bancos de tiempo municipales, ¿vale? Gestionados por el ayuntamiento, que tienen la traba que os he comentado antes, ¿no? Y de esos bancos de tiempo yo destacaría, mmm, por ejemplo, el banco de tiempo de San Javier en Murcia o el banco de tiempo de Valladolid. Pues son bancos de Ujú. tiempo municipales. Respecto a bancos de tiempo que no lo son, que son comunitarios, que son de base y que incluso no tienen ni siquiera personalidad jurídica porque son muy de base y muy de vecinos, yo te diría nuestro banco de tiempo en Madrid, el banco de tiempo a dos manos, nació en el 15M, es bastante alternativo y cabe todo, o sea, cabe cualquier tipo de intercambio, o sea, no hay ninguna dificultad. Y luego, como otro banco de tiempo, resaltar el banco de tiempo de Girona, que es el banco de tiempo Pondirimoni, que tiene más de 1000 usuarios, para mí también es un buen ejemplo, y hace muchos talleres, que eso es muy interesante, porque hemos hablado, fíjate aquí, de intercambio de uno a uno, ¿no? O sea, tú me haces esto, yo me hago lo otro, pero yo a lo mejor lo que yo puedo hacer es una clase magistral
para 30 personas por Zoom sobre un tema concreto de interés para esas 30 personas, ¿no? O hacer talleres, ¿no? En general, ¿no? Y el Banco de Tiempo Patrimonio hace todo tipo de talleres, es como un centro cultural alternativo. Genial. Repito, hace todo tipo de actividades sin necesidad de dinero en este caso, ¿no? Y hacen unas agendas impresionantes, ¿no? De todo tipo de cosas que les interesa a la gente del barrio, ¿no? Pensando en esos intercambios colectivos, ¿no? Y yo diría que estos son los buenos ejemplos que hay en España. Son bancos de tiempo generalistas. Hubo un tiempo aquí en Madrid, un banco de tiempo de un coro de música, donde solo se intercambiaban partituras, música. Muy bonito, un banco de tiempo realmente donde estaban familiares. Hay muchas experiencias de banco de tiempo escolares también, en escuelas y en colegios. Y, y yo ahí, si me permites, por destacar algún banco de tiempo fuera, los italianos trabajan mucho con bancos de tiempo de diferentes artes, ¿no? Y también de otras cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, el mundo del teatro, hay bancos del mundo del teatro y bancos de tiempo musicales, ¿no? Que es lo que insisto, ¿no? Y la experiencia de Cubocard, yo insisto, vamos, yo recalcaría lo interesante que es ver qué hicieron ellos, porque hicieron muchísimas cosas. Hay un libro muy interesante, ya te lo pasaré, Kiki, para que lo pases a Claro. las que contacten con vosotras, porque habla muy en detalle de cómo fue la experiencia allí y cómo sigue siendo, ¿no? En Brasil. Ujú. Ahí tenemos dos preguntas muy interesantes. Ahora Ronald ya la desarrolló un poco más, que dice, ¿cómo ocupar una blockchain para el intercambio cultural? ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, en las artes, por medio del arte versus los servicios? O sea, la blockchain. Ujú. Bueno, vamos a ver, la blockchain también es cierto que la blockchain en ocasiones, francamente, no hace falta, porque siendo pequeños grupos, o sea, aquí hablar de descentralización, hablar de todo lo que conlleva la tecnología blockchain, pues para pequeñas comunidades no nos da igual, ¿no? Que sea una aplicación en un software concreto o Claro. en que realmente utilizar blockchain, ¿no? En este caso, la experiencia del Banco de Tiempo Rosario lo estamos utilizando blockchain, pero claro, también hay que pensar lo que la tecnología blockchain tiene como inconvenientes, ¿vale? Ujú. Para, digamos, respecto a temas de sostenibilidad, entonces, bueno, tiene que ser un blockchain muy concreto, ¿no? O una tecnología muy concreta desde mi punto de vista, ¿no? Porque no hay que olvidar también aspectos de sostenibilidad respecto a las plataformas que se están utilizando, ¿no? Y en ocasiones, pues, y luego aparte, claro, el crédito mutuo parece como un contrasentido, ¿no? Respecto a la propia tecnología de bloques, ¿no? Porque dices, bueno, creas dinero, ¿cómo lo repartes? Bueno, Y además no es, también hay un tema, ¿no? De accesibilidad, ¿no? Que aunque paradójicamente el blockchain es muy democrático, pues tal vez no está al alcance de todas las comunidades y en países como el nuestro, donde por ejemplo el tema del índice, o sea, como el nuestro me refiero ahora a España, hay una edad además adulta y hay un montón de adultos que no tienen ni idea de dominar esto, pues también puede ser una gran limitante. Hay otra pregunta aquí, esta es de Otto, me encanta que Otto haya estado tan activo, que dice, ¿hay herramientas establecidas para identificar la complementariedad de agentes de determinadas comunidades para medir la factibilidad para armar un banco de tiempo? En pocas palabras, este, hay herramientas para identificar lo complementario de los agentes que la componen. buah, vaya pregunta, ¿eh? No te creas que la entiendo mucho, ¿eh? No sé a qué se refiere con complementario, o pómela más fácil, Kiki. Ok, Hazme- ok, la sigo reduciendo. Él se refiere sobre todo, y por favor, Otto, si quieres, si me equivoco, por favor, entre la interpretación, pues vuélveme a escribir. Él dice que si existe alguna herramienta, ok, que permite identificar eh, cuán complementarios son los agentes de esa comunidad, ¿ok? Permitiendo entonces generar como que un diagnóstico que diga, ¿es factible armar este banco de tiempo con este tipo de talentos, con estas personas? Bueno, la verdad que un análisis de un banco de tiempo es que haya, en primer lugar,
necesidades que interesen a la gente. Eso Ujú, es lo primero, puro sentido común, ¿no? Y en un ujú. mercado tiene que haber intercambios, ¿no? O sea, aquí hay que pensar. Por eso decía que un banco de tiempo no se mueve solo. Es decir, yo puedo entrevistar a 10 personas, capturar todas sus habilidades, sus conocimientos y meterlos en una caja, en este caso en una aplicación, para que todo el mundo lo vea y para que todo el mundo diga, bueno, llame a este, oye, quiero hacer este intercambio, este otro. Mágicamente el mercado lo que hace es que haya unos productos más o unos servicios más demandados que otros y haya Claro. gente que de repente se convierta rica en horas y otra gente que no se coma una hora siquiera. Entonces, es por eso que decía yo que el mercado hay que intervenirlo en el sentido de que tiene que haber dinamizadores que Claro. realmente, en primer lugar, expliquen el modelo y en segundo lugar, incentiven a las personas a poner servicios que los demás quieran, ¿no? Incluso los bancos de tiempo ingleses, que son los más pragmáticos, tienen la figura del time broker, que es una persona que se dedica a buscar servicios fuera del banco del tiempo cuando lo requieren los usuarios, ¿no? Qué Porque a veces hay, interesante. claro, hay usuarios que dicen, mira, necesitamos un diseñador gráfico especializado y aquí no lo hay. El banco del tiempo lo busca fuera, intenta incluirlo. O sea, es decir, busca, es como un intercambio entre tu mercado interno y el mercado externo. Se intenta de alguna forma conciliar ambos aspectos, ¿no? De ahí la complementariedad, ¿no? O sea, es decir, pero es fundamental eso. O sea, nos encontramos nosotros muchas veces con que la gente acumula muchas horas. Eso pasa también en las redes de trueque. La Ujú. gente tiene un producto estrella en una red de intercambio, es la persona que al final acumula mucho, pero no sabe en qué gastarlo. ¿Por qué? Porque no ve nada atractivo en su mercado. Entonces el mercado hay que llenarlo de productos y servicios atractivos para los demás. Es Claro. como un mercado normal, ¿no? Entonces, claro, yo puedo entender que alguien que llegue y diga, bueno, vaya, no hay nada que me interese, pues mal empezamos, ¿no? Entonces hay que crear un mercado lo suficientemente rico e interesante para que alguien cuando llegue aporte en primer lugar y en segundo lugar vea, ah, qué interesante, me interesa. Claro. Y pase lo mismo que hablamos con las redes de trueque en Argentina. Te gastes rápidamente la plata y digas, necesito más plata y empieces a tal, 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 porque hay mercado. Y esto es Claro. fundamental, esto es fundamental. Yo no sé si iba por ahí la pregunta, pero bueno, mira, yo creo que la explicación Sí, no muy cae. buena. Aquí hacen ya preguntas que, bueno, tienen mucho que ver también con temas políticos, ¿no? Y el uso de la corruptela. No la voy a hacer ahorita, Eliseo, no porque no me interese, sino porque como justamente no sé si Julio domina todos los bemoles de nuestro gobierno, entonces podría ser casi que un tema aparte. Pero la pregunta te la voy a hacer simplemente para que tengas la noción, Julio, y la pregunte y pienses y en otro momento incluso puedas hacerlo, responderlo. El Bien. Banco de Tiempo y un régimen como el de Venezuela, cómo lograrlo sin caer en apoyo a la corrupción. O sea, la voy a dejar hasta allá, pero porque te digo, porque es un tema muy interesante, porque es que en Venezuela se han creado muchísimos sistemas, pero lamentándolo mucho, siempre han estado como pervertidos, por llamarlo de alguna manera, por agentes que terminan como que desviando el por qué, ¿sabes? Y el para qué de las cosas. Pero bueno, ahí también habrá filtros y ese tipo de cosas. Sigo leyendo. Vamos a ver, bueno, se ha unido muchísima gente. Otto, perdón, Ronald dice que, bueno, básicamente cree que también que el secreto es segmentar, y es verdad, es conseguir de alguna manera como que tener gente que se complemente, pero no solamente que se complemente, yo creo que eh, tú el otro día me explicabas, bueno, ahí en un grupo, en una comunidad de artistas puede haber alguien que lo que esté dando sea alojamiento. ¿Por qué? Porque de repente el artista tiene que viajar y la manera que tiene de entrar también en esta dinámica es a través de, bueno, o comparto mi taller. O sea, no todo siempre es servicios tan afines ni tan literales uno con otro, porque haría que justamente pasara lo que tú decías, ¿no? Lo homogéneo de todo y por ende lo poco sexy que puede tornarse. Vamos a ver, ¿qué más hay acá? La mayoría arroja estadísticas, pero por entrada y salida de activos, eso es Ronald hablando justamente de lo que preguntaba antes.
El time broker, buenísimo porque es una mirada extraída que potencia la interacción del banco. Efectivamente, yo creo que es así. Y además permite tener como un pulso, ¿no? De lo que se va necesitando y de aquello que ya está y que tal vez no se ha usado, cómo ponerlo en acción, ¿no? Ahí permíteme decirte que el time broker cobra en tiempo, ¿vale? O sea, es como un Ajá. empleo, o sea, porque hay empleos que se generan dentro del banco del tiempo y que se remunera en tiempo. O sea, nosotros las charlas que damos las cobramos. O sea, no, cuando yo explico que es un banco de tiempo, lo cobro. Mi banco de tiempo me paga por eso. Es como Ok. una agencia de, no voy a decir de empleo, pero o sea, es un miembro más el banco de tiempo. Sí. Aquí Yamila está diciendo una cosa. Saludos, Yamila. Este, Yamila está en el sur de Latinoamérica y ella dice, los bancos del tiempo permiten que los inscritos perciban sus cualidades que quizás pasan desapercibidas. Esto es cierto, porque además se potencian cosas que antes pasaban totalmente, no solamente, o sea, no es desapercibido, es que eran absolutamente ignorados muchísimas veces. Tipo, podría cocinar para una actividad o colaborar de una manera que no sospechaba antes, pues, y es verdad. Claro, yo te comentaba, recuerdas cuando hablamos del equipo de fútbol, del fútbol, Ujú. ¿no? Que Ujú. como alrededor de una, en este caso, de un campo de fútbol, la gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, la gente, igual que, por ejemplo, una, no sé cómo decirte, un espacio teatral, ¿no? Pues un espacio teatral, la gente que interviene, la gente que participa, tiene que comer, necesita alojamiento, tiene familia, tiene toda una red, digamos, Ujú. alrededor para permitirlo, ¿no? Entonces, toda esa red puede jugar de esta economía, ¿no? Que yo creo que es lo interesante, ¿no? El poder hacer Sí, un poco la experiencia de Rosario, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? sí. Muy de base, pero sin olvidar la cultura y las artes, ¿no? Yo creo que es fundamental. Yo solo quiero que tú después, cuando tengas tiempo, leas por favor todos los comentarios de Dalia Ferreira. Dalia propone, por ejemplo, hacer cosas fantásticas como bueno, ¿sabes? Un mercado subterráneo de tiempo, ser como un camello del tiempo y todas las cosas que pueden pasar alrededor. Dalia, Bueno, tienes que entender su obra, que es tan maravillosa como creativa. Miren, hay una cosa, ya para terminar. eh, Nosotros tenemos la intención, por favor, de que Julio, como Julio es parte de la comunidad de Boom, ponerlo en contacto con ustedes para absolutamente todas las preguntas que tengan. Julio, si me lo permites, al final voy a compartir este, los datos de la asociación, ¿ok? Para que a través de ella tengan, bueno, obviamente no solamente respondan sus dudas de manera inmediata, sino también personalizada de así quererlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta final, pero lo que soy yo, de verdad quiero agradecerte porque verdaderamente este es un concepto muy revolucionario. Sé que tiene años, sé que hay muchísimos ejemplos, sé que hay casos de éxito alrededor del mundo, pero verdaderamente nuestro trabajo como Boom es acercarle a la gente herramientas como estas para que las ponga en valor, las considere y a partir de eso pues pueda seguir creciendo el mundo. Eh, Mira, tienes además un nuevo seguidor ya, que es Andarte, que es Leonardo, él está en Barcelona, es nuestro aliado estratégico de allá. Y bueno, el artista Ricardo Benaim, que te decía que en su momento creó una moneda, viene a Boom gracias a Leonardo y Andarte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me espero verlos pronto en nuestros próximos live. Les recuerdo varias cosas antes de terminar. Uno, que el miércoles 17 tendremos un Zoom con dos grandes, lo que nosotros llamamos curadoras, que aquí se dice comisarias, como son Marta Pérez Ibáñez de España y Lorena González Hinoco de Venezuela. Ellas van a tener una conversación interesantísima que se llama La emergencia de emerger, que es muy interesante justamente tomando en cuenta que en Boom tratamos en esta edición las diferentes maneras de emerger. Y como llamó Tamara en su texto curatorial, se llama El arte de emerger.
Es por inscripción, en nuestro feed van a poder ver el post. Si nos quieren preguntar cómo inscribirse y recibir el link, háganlo a través de movimientoefímero@gmail.com. El 18 inauguramos la exposición física en Madrid. Por favor, Julio, estás más que invitado. Espero que me Sí, acompañes a mí y a todos nosotros. Vamos a tener unas visitas a taller también más adelante. De hecho, se han unido hoy Eugenio Tardón y Carla Cañelles. Ellos dos juntos tienen un proyecto fantástico y vamos a ir a visitar su taller más adelante. Vamos a tener dos encuentros especiales, uno con Albi de Abreu el día 19 y el día 20 con Carlos Márquez. Esto es en la sala Boom que queda en Las Letras, en el barrio de Las Letras. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, pero sobre todo gracias a ti, Julio. Es muy importante el trabajo que estás haciendo. Te pido, por favor, que nos acompañes en el proceso a ver si verdaderamente hacemos algo interesante y ponemos en valor esto que tú estás haciendo y se pueda aplicar a Latinoamérica. Otto, ya que te vi tan interesado, después hablamos para ponerte en contacto directo con Julio. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. buenas Hasta noches. luego. Gracias a todas y todos. Vale.